BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta capacitación no hay un seguimiento, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Saludos cordiales, amigos de Convergente TV. Bienvenidos a Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas de la paz, de la guerra y del orden internacional. En esta oportunidad con el tema Visión Geopolítica de Israel. La visión geopolítica de Israel es en esencia la visión de un Estado que debe asegurar su existencia en un entorno hostil. Su doctrina combina la fuerza preventiva, la disuasión nuclear, la alianza estratégica con Estados Unidos y la búsqueda de legitimidad regional. La persistencia del conflicto palestino y episodios de violencia masiva, recordando bombardeos, incursiones, acciones en la Franja de Gaza, etc., erosiona la legitimidad internacional de Israel en amplios sectores de la opinión pública global. Esto tiene costos reales: mayor presión diplomática, boicots sectoriales y complicaciones en foros multilaterales. Israel es un estado pequeño en territorio, pero de enorme influencia estratégica. En el plano ideológico existe la noción variable del Gran Israel, es decir, un conjunto de relatos que van desde la lectura bíblica hasta interpretaciones políticas contemporáneas que reclaman el control sobre ciertos territorios, Cisjordania uno de ellos, que aunque no constituye una política estatal formal, actúa como factor ideacional que alimenta políticas de asentamiento y la percepción de amenaza entre sus vecinos. En términos geoestratégicos, considerar a Israel dentro de Pentalasia, es decir, la gran franja euroasiática donde confluyen Europa, Rusia, Asia Central, China e India, con el Medio Oriente, como una bisagra quizás, permite ver a Israel como posible nodo tecnológico, energético y logístico entre Occidente y el área asiática. Esa posición le da oportunidades, digamos, cooperación en el gas mediterráneo, acceso a tecnología de punta, ciberseguridad, etc., pero a la vez lo expone a la competencia de grandes potencias y al dilema de balancear su anclaje con los Estados Unidos frente a las potencias euroasiáticas. La metáfora frecuente de Israel como portaaviones de los Estados Unidos en el Medio Oriente sintetiza otra dimensión. Para Washington, Israel ha funcionado como punto avanzado de proyección de poder, inteligencia y capacidades militares en una región crítica, lo que explica la intensa cooperación bilateral y el apoyo diplomático militar de los Estados Unidos. Pero esa misma relación produce dependencias políticas y debates sobre equilibrio regional. La seguridad de Israel descansa en una combinación de ambigüedad nuclear, una política deliberada de no confirmación pública, la superioridad tecnológica, su capacidad en defensa aérea, ciberseguridad, industria de primer nivel y, por supuesto, el músculo financiero externo, ayudas y capitales de inversión, investigación y desarrollo. En definitiva, esta triada le confiere disuasión y autonomía operativa, incluyendo capacidad y acción extraterritorial, pero no resuelve la cuestión de legitimidad política. La expansión sostenida de asentamientos en Cisjordania y las consecuencias del bloqueo y ocupación de la Franja de Gaza han producido presión diplomática y costos en su imagen que afecta su inserción plena en Medio Oriente. El destino del pueblo palestino, fragmentado entre Gaza, la Cisjordania controlada por la ocupación que mencioné, y la diáspora que esto ha generado, permanece como la variable estructural sin una solución política viable. Y en ese sentido, las ganancias tácticas de seguridad de Israel pudieran traducirse en costos estratégicos crecientes a medio y largo plazo. Para analizar este tema harto complejo, se encuentra con nosotros el coronel en servicio pasivo, Galo Cruz, docente investigador en geopolítica, liderazgo y pensamiento estratégico de la Academia de Defensa Militar Conjunta de MIG de las Fuerzas Armadas.
Es miembro de número de la Academia Nacional de Historia Militar, máster en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional por la Universidad de Granada, España. Actualmente es editor de la revista Pensamiento Estratégico de la ADEMIC y pertenece al grupo de pensamiento regional Defensa 21 de América Latina. Pues bien, damos la más cordial bienvenida al señor Coronel Galo Cruz. Buenas tardes, un privilegio nuevamente estar con ustedes, estar en un espacio de opinión de los pocos espacios permanentes que cuentan en nuestro país especialmente y que ha traído frutos importantes y también es un referente para todos los que nos gusta el estudio del poder tanto en la paz como en los conflictos. Muchas gracias, Galo. Para entrar en materia, ¿cómo resumiría usted la visión geopolítica de Israel? Bien, para resumir esto hay que tomar en cuenta algunos elementos fundamentales. Algunos elementos claves porque recordemos que recién a partir del año 1967 Israel tiene una importante relación con los Estados Unidos. Antes era algo diferente, ¿verdad? Y nosotros, para hablar sobre aspectos geopolíticos, estamos hablando de lugares, del papel central que tiene un espacio geográfico, tanto en la vivencia como en los conflictos. Es un elemento clave para la política exterior de cualquier Estado. Y en este aspecto fundamental debemos irnos algo a la gehistoria, porque Medio Oriente, como lo llaman los occidentales, siempre ha estado en guerra. Desde los inicios de la historia, nosotros sabemos que el primer conflicto organizado, la primera gran batalla, la de Kadesh, 1275 años antes de Cristo, entre hititas y egipcios, se dio en esos territorios. Y también que los pueblos del mar que derrumbaron la civilización de la Edad de Bronce, más o menos por el año 1200 antes de Cristo, y también dieron inicio abruptamente a la Edad de Hierro, también se dio en esos lugares y ya los pueblos semitas empezaron a ser actores. Entonces, en este sentido, la geopolítica de estos pueblos es muy diferente. No han parado en casi 3000 años de estar en guerra. Eso es una constante y hoy por hoy los pueblos de Medio Oriente no son precisamente pacíficos ni orientados a la paz. Esa es la primera aproximación que quisiera tomarle con esto. Y dentro de eso, y dentro de eso, uno de los aspectos fundamentales es que las potencias occidentales, cuando finalizó la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial, tomaron muy libremente y de acuerdo a sus intereses la repartición y la organización de todo ese espacio territorial en el que hoy estamos viviendo un conflicto importante. También es necesario tomar en cuenta que en Israel existieron tres momentos históricos fundamentales en su parte geohistórica, componente fundamental de la geopolítica. El primer gran movimiento, el primer gran momento se da cuando empieza la invasión liderada por Josué, más o menos a principios del siglo sexto antes de Cristo, y aquí empieza una invasión en la cual se conquista el país de Canaán, ¿no es cierto? Y termina con la deportación a Babilonia. Pero después surge algo importante que es necesario y que marca la historia de Israel. Este segundo momento es cuando Israel, eh, que había estado sojuzgado y había estado en el destierro, casi todos los israelitas, cambia abruptamente cuando el rey Ciro les derrota a los babilónicos. Y esa derrota de los babilónicos es fundamental porque les permite a los judíos retornar al- a su lugar natal, reconstruir su templo, y ahí surge una provincia que es parte del imperio persa y en la cual se organiza Israel. Y la tercera, lógicamente, el Eres Israel, que se organiza a partir del año de 1948. Durante toda esa época se ha tenido siempre la oposición de parte de Occidente, de los ingleses, de los franceses, y paradójicamente fueron los soviéticos y los norteamericanos, los de Estados Unidos de Norteamérica, los que trataron de ser amigos y de proveerles de armas
para bloquear y adueñarse de esa parte del Mediterráneo. Eso influyó fundamentalmente. Y entonces ahí la perspectiva geopolítica de Israel es la patria judía, ante la cual no me voy a alargar mucho, hablaré después. Hay varias opciones en su relación con los otros pueblos que habitan en ese espacio geográfico. Perfecto, mi coronel. Una consideración, la percepción regional y en el imaginario de los árabes e islámicos, el Gran Israel se interpreta como, como un proyecto expansionista que amenaza a toda la región. Años atrás, líderes como Ser en Egipto, Jomeini en Irán, denunciaron esta idea como parte de la colonización sionista. En este sentido, ¿qué impacto tendría la noción del Gran Israel, si que todavía existe, en la percepción de los vecinos árabes y musulmanes respecto de Israel? Sobre eso, yo creo firmemente que en realidad a Israel no le interesa expandirse, aunque la expansión es algo propio del ecúmene geopolítico, ¿verdad? Es propio de la capacidad ciudadana. Y en esa capacidad a Israel no le interesaría ir más allá de lo que esté este rato, porque antes, hace algunas décadas, la geopolítica o factor de poder de los estados establecía justo que la extensión territorial es un factor de poder, y no es así. Hoy, cuando los países son más extensos territorialmente, tienen más obligaciones, más conflictos, más dificultades de gobernabilidad con lo que está pasando en los países del mundo. Y eso cambia realmente todos estos móviles que se tienen. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en la parte geoestratégica, derivado de la situación geopolítica, Israel está bien protegido en tres direcciones, ¿no? En algunas direcciones. El desierto de Sinaí lo protege de la influencia de Egipto. En el sureste, los desiertos de Elibag, Aqaba son casi intransitables. Hay dos partes críticas que tiene la Organización Defensiva de Israel. La primera es el norte, ¿verdad? Con relación a Siria, y la otra es lógicamente en la parte interna. En esta medida, también es muy claro establecer que Israel lo que requiere, lo que necesita es asegurar la protección de su población, fundamentalmente como hecho más importante, y lógicamente de su infraestructura crítica, que es lo que ha generado todos los problemas actuales, ¿no? Los problemas que se están dando en estos momentos. Mi coronel, en ese orden de ideas y lo que estamos viendo ahora de Israel, de la política del ministro Netanyahu, en relación a lo que pasa con el pueblo palestino. Yo quisiera hacer un poco, o referirme un tanto a la geopolítica clásica, referirme a Ratzel, para hacer un poco de análisis académico. En la tercera ley de Ratzel, en cuanto al crecimiento de los estados, la tercera refiere que entidades políticas menores son amalgamadas por una entidad política mayor. Me referiría específicamente al pueblo palestino sojuzgado actualmente. Y en ese sentido, pensando en la tercera ley de raza geopolítica de expansión de los estados, ¿cómo calificaría usted la relación entre este pueblo palestino que se encuentra ahora en una suerte de gueto, que es la Franja de Gaza, en una parte de Cisjordania, que también están en serios inconvenientes por la ocupación por parte de Israel? ¿Cuál es el interés entonces de Israel? ¿Cuál sería el objetivo de Israel dentro de su visión geopolítica que usted le ha explicado bastante bien? ¿Qué va a suceder con Palestina desde esta visión de Ratzel? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Es una suerte de amalgamación o se va a dar una suerte de, no quiero usar el término todavía, genocidio, hasta que por lo menos la Corte Internacional de Justicia lo defina como tal? ¿Cuál es su visión, mi Ronald? Bien, en esto realicé una investigación de cuáles son los puntos de vista de diversos centros de educación superior del mundo, y no precisamente los más cercanos a Israel, porque, recuperando algunas palabras que dije inicialmente, eh, restándole a Estados Unidos, no, Occidente no le apoya y no le ha apoyado anteriormente a Israel, salvo los vendedores de armas, ¿no? Salvo en esos aspectos. Entonces,
también de lo que piensan académicos de las universidades de Irán, de China, pero en general hay 4 perspectivas sobre el conflicto de Israel y Palestino, y los palestinos. De estas 4 perspectivas, 3 perspectivas se refieren a desembocan en un conflicto indefinido, y una perspectiva se refiere a una solución optimista. De las 4 perspectivas, la primera, se establece que los palestinos quieren destruir a Israel. O sea, el imperativo de ellos es de destruir a Israel y por lo tanto el conflicto será indefinido. Eso piensa un grupo de países, personas, pobladores, académicos. Otra perspectiva es que en cambio Israel busca sojuzgar, dominar a los palestinos, o sea, ponerse sobre ellos prácticamente. Y así el conflicto seguirá por todos los años. Una tercera perspectiva es que hay una imposibilidad de que convivan Israel y un Estado palestino en los mismos sectores. Ya, todas estas perspectivas llevan al conflicto indefinido. Sin embargo, Rubeni establece una perspectiva muy importante y basado en estudios históricos, que es la perspectiva colonial. ¿Qué dice esta perspectiva? Que en realidad, cuando se ha manejado desde una perspectiva colonial, al extinguirse la colonia o el dominio colonial, se extingue el conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Si Israel se retira de todos los territorios asignados a los palestinos, evacúa todos sus asentamientos y permite que se forme un Estado palestino en Cisjordania y la Franja de Gaza, se llegará allí sí recién a una relativa paz. ¿Sí? Porque el asunto entre Israel y Palestina es asunto de complicaciones, pero ha habido hechos similares en el mundo y más complicados algunos, como en el caso de Sudáfrica, ¿sí? Porque no se está peleando por grandes recursos en la región en Palestina, en Israel, como lo que había en Sudáfrica, ni aspectos raciales acentrados. Pero en cambio aquí hay aspectos fundamentales que se han ido escalando y la propia Naciones Unidas es una de las culpables de que se haya llegado a este nivel de confrontación, independiente de a quién se le califique como genocida y a quién no. En este orden de conceptos, y para volver al tema de Palestina, Galo, usted recordará que en 1992, 93, 92, se firmaron los acuerdos de Oslo, que el mundo, y yo lo recuerdo en alguna medida, veíamos con optimismo que finalmente se habían zanjado los problemas entre la OLP en ese momento y por supuesto el gobierno de Israel. Se hablaba de que finalmente el pueblo palestino tenía cierta independencia, se hablaba de la posibilidad de la construcción del Estado-nación de Israel, perdón, de Palestina. Israel se quedaba a cargo de cuestiones de la diplomacia, aspectos de seguridad, de los que recuerdo. Pero al final, usted recuerda, y quienes nos siguen también, que se hizo caso omiso a todo lo actuado en Oslo y las circunstancias han devenido en peores momentos para el pueblo palestino. Entonces, yo entendería que Israel jamás ha tenido la intención de reconocer en el pueblo palestino su derecho al territorio que le asiste históricamente. Usted bien mencionaba desde el año 48, con la independencia de Israel, se produjo la Nakba, y parecería más bien que los acuerdos de Oslo, lo que viene sucediendo actualmente, es una reedición de la Nakba en aras precisamente de no dar una sola posibilidad al pueblo palestino, y lo que está pasando en Gaza, que lo vivimos en tiempo real, ratifica esto que yo le digo. No hay posibilidad, no hay intención. En los acuerdos de Oslo, pues se ratifican que efectivamente Israel nunca ha tenido la intención de reconocer en el pueblo palestino la posibilidad de un Estado-nación. Galo, ¿qué opinión le merece? Sí, hay aspectos de suma complicación en esto, ¿no es cierto? Eh, a ver, en estos aspectos hay muchos expertos en el tema geopolítico, geoestratégico. Uno de ellos es Samuel Cohen, ¿no? Gran geopolítico. Y él afirma que una nación que está
en guerra con sus vecinos, porque es un estado de guerra, eso no podemos sustraernos. Debe buscar todas las ventajas estratégicas y tácticas posibles. ¿Sí? Cualquiera que éstas sean, recordemos que Israel tiene armas nucleares, ¿sí? Recordemos eso. Y también es importante que los pueblos lleguen a la paz como principal valor humano, ¿no es cierto? Que lleguen a la paz. Pero eh, Israel ya ha estado marcado por más o menos 7 guerras. Y en la búsqueda de la paz, Israel se enfrenta a un dilema que nosotros debemos ponernos también en el plano de ellos con respecto al territorio, a sus fronteras. Sí, debe ser Israel lo suficientemente transparente, debe ceder lo necesario para que se llegue para que los palestinos estén y la opinión mundial esté conforme. Se debe devolver todos los territorios que se debería haber asignado a los palestinos. Ese es el gran dilema. ¿Por qué? Porque si a lo mejor si se retiene muy poco de ese territorio adquirido, pondría en peligro la vida, la existencia de las futuras generaciones. Eso es uno de los aspectos fundamentales. ¿Y por qué yo decía lo que la ONU tiene algunos problemas, algunas dificultades en esto? Porque normalmente estamos en una crisis de los estados nacionales. Y si estamos en una gran crisis de los estados nacionales, estamos en una mayor crisis de lo que está pasando en el sistema internacional, que es un sistema sumamente irregular, es un sistema que le ha llevado al mundo a una situación de peligro, de profunda inestabilidad. Y eso les está afectando a todos los países. Eso debemos tener sumamente en cuenta. Entonces ahí nosotros vemos que uno de los principales, de los aspectos más complejos es que la Franja de Gaza es a ver, desde hace algunos años es una de los espacios más poblados del planeta. O sea, es uno de los espacios de mayor densidad de población. Y eso se debe tener sumamente en cuenta. Eso va a afectar fundamentalmente a toda la región y a todos los países. Con la diferencia también de que en Gaza la mayor parte de la población está de 35 años para abajo, ¿no? 35, 40 años para abajo. Entonces, aquí tengo el dato. Gaza pasó a ser desde hace algún tiempo uno de los sitios más poblados del planeta, con 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado, y la mayor parte de ellos está bajo la franja de los 35 años. Es el ámbito ideal para la proliferación del terrorismo y para las actividades de conflictividad híbrida. En ese sentido también, ¿qué garantías tiene Israel de que una vez cediendo los territorios de Cisjordania y de la Franja, esos territorios sean gobernados por sus habitantes y no como ha sucedido todos estos años? Que ahí ha habido una gobernanza, no podríamos llamarla criminal, o una gobernanza irregular, en la cual no han sido gobernados por la autoridad palestina, sino por grupos criminales, ¿sí? Grupos criminales de terroristas. Recientemente, uno de los máximos personeros de Hamas indicaba que van a repetir ese salvaje ataque del 7 de octubre que asesinaron a gente indefensa, a mujeres, secuestraron, y dijo que van a repetir ese ataque una y otra vez hasta que Israel sea aniquilado. O sea, esa es la posición de Hamas, pero no estamos hablando de la posición de un grupo criminal o de un grupo fundamentalista que está actuando contra Israel. Estamos hablando de los que están dominando a la autoridad palestina. Es lo que lo que pasa en Líbano también, cuando la milicia libanesa de Hezbollah tiene una mayor capacidad militar que el propio ejército libanés. Entonces, ¿cómo se asegura Israel, no este momento, sino para las próximas generaciones, de que no va a ser exterminado? O sea, ese es uno de los grandes dilemas. Y como decía, las Naciones Unidas vive en cuanto a su esquema de seguridad, el esquema del finales de la Segunda Guerra Mundial. Todos sus integrantes, a más de Alemania, que no es integrante del Consejo de Seguridad, son los mayores productores de armas del planeta. Son los que están beneficiando de estos conflictos.
Entonces, las Naciones Unidas tiene una responsabilidad aún más cuando todo el flujo de dineros de ayuda humanitaria se destinaba a sitios bajo los cuales había fábricas de explosivos y bajo escuelas, hospitales, se encontraban túneles y centros de mando del grupo Hamas. Absolutamente, y recordar que Hezbollah recibe el apoyo directo de Irán. En todo caso, ¿en qué medida la persistencia del conflicto palestino, que usted bien lo refiere, limita, por supuesto, la proyección diplomática global de Israel? Y en especial, ¿qué riesgos corre Israel al priorizar la seguridad inmediata del pueblo israelita que corresponde sobre la legitimidad internacional a largo plazo? Y en especial respecto a la pervivencia de Israel en el tiempo. No sé si la política de Netanyahu está bien calculada o está poniendo en serio riesgo a su propio país, en este caso Israel, tomando en cuenta que el 9 de septiembre Israel se toma sus propias prerrogativas de seguridad y atacó a un aliado de Estados Unidos en la ciudad de Doha, usted recuerda. Y en todo caso, esto pone en serio riesgo el pueblo de Israel, manda al traste, a mi modo de ver, los acuerdos de Abraham. ¿Cuál es su lectura? Bien, en esto debemos ver que hay otros actores fundamentales en la región y por eso lo importante de la pentalacia que estábamos hablando al inicio del programa. Entonces, esto tenemos como aspecto fundamental que esto sí se puede llegar a una negociación. Sí se puede llegar porque este escalonamiento de la conflictividad tuvo a sus principales actores como principales responsables. Por ejemplo, el momento en que Israel ataca directamente a Irán, eh, coloca su estatura político-estratégica en una dimensión en la cual adquiere prestigio no solo dentro de Israel, sino fuera de Israel, porque sus adversarios tienen la certeza de que actuó Israel, ¿sí? O sea, esta estatura, en la medida en que la estatura político-estratégica es la capacidad que tiene un Estado de actuar más allá de sus fronteras y poner sus intereses o para proteger a su población. ¿Y por qué hablo de la pentalacia? Porque ahí nosotros en la región más o menos tenemos a tres actores fundamentales, tres actores a nivel global no son jugadores estratégicos, pero a nivel regional sí. Me refiero fundamentalmente a Turquía, a Egipto y a Irán. Son potencias regionales, ¿sí? Estos países también deben, por ejemplo, en especial Irán, debe ya sopesar los costos del fundamentalismo y el freno que significa su desarrollo, ¿no? Ha tenido importante desarrollo en doctrina y en otros aspectos Irán, pero en cambio este fundamentalismo le está frenando y eso puede ser trágico a mediano plazo, ¿no? Puede influir mucho. El otro es Turquía, un pivote geoestratégico que jamás puede desestabilizarse. Y el otro, lógicamente, es de Egipto, de los cuales el más estable es de Egipto. Sí, por eso es que el mismo Israel acepta siempre a Egipto como un potencial o casi neutral actor, ¿no? Y también actores regionales, los fundamentales, ya no son los antiguos. Ahora los actores regionales y con este molde de pentalacia actúan son Estados Unidos y también China, ¿sí? Nosotros también tenemos muy claro que estos cinco mares tienen una importancia geoeconómica fundamental porque es una parte fundamental que corta la franja y la ruta. Por eso es que el conflicto árabe, no árabe, sino el conflicto palestino-israelita, ¿sí? El conflicto entre Rusia y Ucrania están afectando significativamente a una de las principales potencias que afectan es a China, porque están ralentizando su desarrollo y ralentizando su gran proyecto de la franja y la ruta. Es fundamental porque a medio camino se encuentra esta región de conflictividad. La región más violenta del mundo es América Latina, pero la región eh,
más peligrosa del planeta lo es realmente Medio Oriente más el sur de Asia. Entonces, esto está ralentizando y a actores fundamentales como China, que con su famosa franja y la ruta y la agrupación de puertos en el collar de perlas, está tratando de expandir hasta llegar a los puertos europeos del Atlántico y así también se fracciona de paso la unidad occidental. Entonces, ellos son los llamados a bajar el nivel de las tensiones. Ya no se puede revertir lo que se ha hecho en Gaza. No tenemos información certera sobre el número de fallecidos porque las agencias que son afines a Palestina son las que informan sobre eso. Y además, estos grupos lo colocan como escudos a los ancianos, a los niños, a la gente vulnerable. Es una posición no ética y no reclamada por Occidente. Usted mencionaba, ya lo mencionaba, el tema de Pentalasia, que es excepcionalmente interesante. La Gran Franja, para quienes nos siguen, es una, mejor dicho, es una franja euroasiática donde confluyen Europa, Asia Central, Rusia, China e India con el Medio Oriente, Ujú. y el Medio Oriente como bisagra. Y esto permite ver a Israel como posible nodo tecnológico, energético y logístico entre Occidente y Asia. ¿Cómo ve, Galo, cómo incide Israel en la articulación geoestratégica de la Pentalasia como puente entre Europa, Medio Oriente y Asia? ¿Cuál es su lectura? No, notemos uno de los aspectos fundamentales de aquí, ¿no? La primera globalización, el primer aspecto fundamental, 1453, derrumbe de Constantinopla, ¿verdad? Fundamental. Posteriormente, el Estado de Israel eh, es posible, lógicamente, con un antecedente fundamental que es el fin del Imperio Otomano, que es el que había tomado Constantinopla y el que empezó a expandirse y siguiendo una ley geopolítica, aunque ya no es propio posiblemente hablar de leyes geopolíticas, el de la senectud, ¿no es cierto?, del núcleo vital, se desmorona. Y ahí empieza a fraccionarse Medio Oriente de acuerdo a los intereses ingleses y franceses. Entonces empieza a fraccionarse eso y eso lo estamos experimentando, estos problemas del día de hoy. A ver, la Gran Siria, porque ahí sí se hablaba de la Gran Siria, también era un objetivo de no convertirse en potencia para Occidente. Entonces no querían por nada que Siria vuelva a convertirse en una potencia como en antaño. Y ahí dividieron, por ejemplo, toda esta parte palestina. La parte norte, Francia lo asumió como protector de lo que fue el Líbano, ¿no es cierto? Y la parte sur lo colocaron como Palestina, pero Palestina inspirándose en ese distrito administrativo que tenían los otomanos, que era Filistina, ya. Pero no hubo ningún grupo organizado y eso permitió que surja Israel. Ya. Israel, no este rato, de hace algunos años, es una potencia que junta los requisitos que Zbigniew Brzezinski establecía, ¿no es cierto? Las dimensiones, es una potencia en lo militar, es una potencia cultural, las universidades están entre las mejores del mundo, es una potencia tecnológica, el desarrollo científico-tecnológico y todo esto genera una simetría absoluta sobre sus contornos palestinos. ¿Sí? Es una simetría significativa. Y ahí hay dos países estables, ¿no es cierto? Jordania fundamentalmente y Arabia Saudita más abajo. Y lógicamente también hablaríamos de Egipto. Ya. Todo esto involucra que por ahí circulen recursos importantes que no pueden bajo ningún punto ser afectados. Por eso un área geoestratégica en el planeta fundamentalmente es el paso de Hormuz, ¿no es cierto? El paso de Suez y el diadén sobre el cual está actuando Israel. De paso, la actuación de Israel sobre Adén, eso no le beneficia solo a Occidente, le beneficia fundamentalmente a aquellos países, a aquellas potencias, entre ellas Arabia Saudita, que está siendo afectada por los grupos hutíes que son más poderosos que el propio gobierno de Adén y que eso
en la piratería y también en el cobro de lo que llamamos fundamentalmente colaboraciones para expandir la fe, tienen también a los países de los Emiratos Árabes Unidos y otros, les tienen también condicionados. Entonces, en algún momento ya trataron Arabia Saudita e Israel de acercarse, porque a Arabia Saudita le interesaba también el asunto de energía nuclear y el apoyo norteamericano. Y justo coincidió con el acercamiento reciente entre Arabia Saudita e Israel cuando empiezan las acciones brutales y violentas de Hamas y Hezbollah. Entonces, ese es el aspecto que uno de los aspectos que puede neutralizar estos problemas culturales, fundamentalmente estas guerras culturales también, es la parte geoeconómica. Y eso tendría un valor sustantivo más importante porque poblaciones deprimidas, poblaciones donde el tráfico del octagón y también en menor grado el del opio también ha hecho que estas poblaciones se vean menoscabadas. Todo eso puede ser subsanado con expectativas de desarrollo y de disminución de la violencia. BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta capacitación no hay un seguimiento, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Pero en definitiva, volviendo al tema de Pentalasia, ¿puede Israel convertirse en un pivote energético y tecnológico dentro de esta región, una macro región? ¿O puede quedar marginado finalmente por potencias que usted mencionaba, potencias mucho más grandes? Me refiero a Irán, Turquía, la misma China o Rusia. ¿Cuál es su criterio? El nivel al que ha llegado Israel de desarrollo de Israel se parece en algo al nivel al que llegó Taiwán, Corea del Sur, Japón, en que no radica su desarrollo en aspectos locales o en aspectos vecinales normalmente, porque ellos producen tecnología, alta tecnología, y esa alta tecnología quienes requieren es otras potencias fundamentalmente, ¿sí? Y también grandes grupos empresariales que requieren acceso a tecnología de punta y a todo el desarrollo que Israel tiene. Perfecto. Yo quería retomar el tema de los acuerdos de Abraham, que como usted recuerda, rompen el consenso árabe de la iniciativa de paz árabe del año 2002. Esto condicionaba el reconocimiento de Israel a la creación de un Estado palestino, Claro. al tiempo que Israel logra reconocimiento formal y relaciones diplomáticas con países árabes sin resolver el conflicto palestino. Entonces, aquí surgió también la creación de un eje anti-Irán entre los países del Golfo y, por supuesto, Israel, que comparten el temor de la expansión iraní en esta región. En todo caso, supone un espaldarazo para Israel, en definitiva, los acuerdos de Abraham. Y ahí sí quisiera contrastar entre esta medida, esta aceptación del año 2002 y posterior en el 2020 con el presidente Donald Trump, que gracias a él realmente se llevan a efecto los acuerdos de Abraham. Pero la política de Israel en este momento, al generar la suerte de ataque a todos los vecinos, ¿en qué medida estos acuerdos de Abraham se resquebrajan y le dejan a Israel muy mal parado? ¿Cuál es su lectura de las medidas que toma el ministro Netanyahu? Ya. Aquí se requiere un trabajo, si bien gran parte son pueblos islámicos, pero están sumamente fraccionados desde la época, desde cuando murió Mahoma, ¿no? Entonces, estos grupos fraccionados necesitan ponerse de acuerdo porque también están frenando su desarrollo este conflicto. Uno de ellos es, por ejemplo, Israel, uno de los aspectos fundamentales para cumplir estos acuerdos es la retirada de los territorios ocupados. Eso es fundamental, la retirada de Israel. Pero Israel se retirará cuando tenga sus garantías necesarias, porque ya se ha retirado en otras ocasiones de Israel de otros aspectos. E inmediatamente eso ha sido ocupado por grupos terroristas que han construido grandes sistemas subterráneos, ¿verdad?
para intentar destruir al, al Estado de Israel, a su infraestructura. Y aquí hay un aspecto fundamental. En estos convenios también, el país que tuvo un mayor protagonismo y que, porque tenía mayor credibilidad, no por ser un país democrático, sino por la credibilidad que es Arabia Saudita, fundamentalmente aliado estratégico de los Estados Unidos y de gran parte del mundo occidental, es un Estado fundamentalmente sunita, ¿no es cierto? Es de la línea sunita del islamismo. En cambio, Irán, junto con Siria, pero más Irán, es de la línea chiita. Entonces, entre los dos, los grupos fundamentalistas de estas dos líneas continúan en su ruptura. Recién en el conflicto en la última situación conflictiva entre Irán e Israel, hubo milicias sunitas que le ayudaron a Irán. Ya. ¿Por qué me refiero a esto? Porque el principal elemento de buena voluntad que pueden poner eh, los adversarios de Israel fundamentalmente en beneficio del pueblo palestino es lograr que entregue las armas jamás, ¿sí? Que entregue las armas jamás y también en algún momento que el Hezbollah ceda al ejército libanés el control de la seguridad y defensa del Líbano. Y el momento en que se realice eso sería la mejor prueba de que se quiere llegar a un ambiente de paz. Y lógicamente eso se vendría acompañado con una nueva reconstrucción de Gaza y nuevas expectativas de vida y la salida de territorios ocupados por parte de Israel. Entonces, siempre en política internacional debe ser de parte y parte, ¿verdad? Hay una situación de simultaneidad en las medidas, pero la parte principal por donde se debe empezar es, siguiendo lógicamente lo que hablábamos del año 2002, es medidas inmediatas de buena voluntad, alto al fuego, ya no solo altos al fuego, sino la desmilitarización, la entrega de armas de un grupo que está al margen de la ley, inclusive de la autoridad palestina, como es el grupo Hamas. Correcto, Galo. Me viene a la mente los planes geopolíticos que tiene Israel o que tendría Israel para llevar a efecto su visión geopolítica, sus imperativos geopolíticos. Y quiero referirme al plan Ginon, este del año 1982, es que lo pronuncio bien. El plan Ginon sugería que la seguridad y supremacía regional de Israel dependía en mayor medida de la fragmentación de los estados árabes vecinos, una suerte de balcanización, entidades más pequeñas y débiles, promoviendo divisiones sectarias y étnicas, en el caso de Irak, en los kurdos, en el caso de Siria, los drusos, en Irak también el tema de los kurdos, en fin. Este plan es citado por analistas críticos de la política de Israel en Medio Oriente. Entonces quería ver cuál es su criterio. ¿Los planes Ginon realmente marcan el derrotero de la política internacional de Israel? ¿O simplemente en el año 82 que fue emitido este plan cumplió su efecto para el momento histórico que vivía Israel en ese año? Bueno, yo creo que ya casi la totalidad de planes ya debieron ser realmente ya archivados, ¿no? Archivados o eliminados. ¿Por qué motivo? Porque todo esto se inscribe en una nueva forma de conflicto que estamos viviendo en este momento y en la cual han demostrado tanto Israel como Irán que lo manejan bien, que eso es la conflictividad híbrida, para lo cual se requiere estrategias de lucha híbrida también. Y dentro de todo eso hay la primera parte, porque ya en esta parte multidominio ya no se maneja solo aire, mar, tierra y espacio, sino fundamentalmente los conflictos cibernéticos y fundamentalmente los conflictos, la conflictividad cognitiva en el ambiente cognitivo, ¿no es cierto? Y en el ambiente cognitivo uno de los aspectos fundamentales es actuar sobre el adversario o las fuerzas neutrales
para que éstas no sean un elemento de poder contra el Estado, en este caso de Israel. Entonces, los pueblos árabes son pueblos que a través de toda la historia han estado luchando entre ellos. Uno de los países, retomando a la potencia sunita, uno de los países fundamentales de la Arabia Saudita, creada por justo los franco-ingleses, ellos saben que el momento en que debilitan su estructura, millones de personas de migrantes y de personas de los pueblos circundantes tomarán esa región. Entonces ellos no pueden darse ese lujo. Egipto pasa lo mismo. Notemos, hace algunos años, cuando la hermandad musulmana y los fundamentalistas, inclusive por la vía electoral, quisieron llegar al poder, el ejército egipto paró eso y dijo, no, este es un estado laico y preferimos una democracia laica antes que un fundamentalismo nuevamente que vaya a afectar a la constitución propia del Estado. Y también el otro país, la otra potencia sunita que es Turquía, entonces el actual presidente Erdogan tiene que consolidar, si bien él es una persona que es creyente sin llegar al fundamentalismo, pero él advierte por los postulados de del padre de esa república de Mustafa Kemal Atatürk, la importancia de tener un Estado laico y no permitir que las instituciones sean tomadas por fundamentalistas, ¿no es cierto? Ellos tienen al lado el ejemplo, todo, así como nosotros tenemos el ejemplo de Venezuela en Latinoamérica, ellos tienen el ejemplo de Siria, un país importante, una potencia como fue Siria, fue decayendo fundamentalmente hasta llegar a ser un Estado colapsado y en algunos momentos antes de un narcoestado fundamentalmente como con la producción de octagón, la producción masiva de octagón, y también este momento, como nosotros vemos, es un estado que está prácticamente fracturado, al igual que Libia. Entonces, esos son esos malos ejemplos, esos ejemplos de inestabilidad que no solo han generado situaciones de conflictividad, sino han frenado, inclusive han hecho que estos retrocedan en el desarrollo. Estos países son el mejor ejemplo para que no haya una unión global para nuevas guerras. Entonces, a Israel también le conviene ya acabar con la guerra. O sea, él ya demostró al mundo que él puede enfrentar muchos conflictos simultáneos, que tiene esa capacidad, que tiene el apoyo de Estados Unidos, pero no siempre va a pasar eso. Recordemos la época de Jimmy Carter, ¿no? En esta línea de pensamiento de qué documentos amparan la visión geopolítica de Israel, recordando que el primer ministro Netanyahu, que está desde 1996, él tenía entre su visión geopolítica, utilizaba más bien un documento que se denomina el Clean Break, una nueva estrategia de seguridad para Israel. Esto en el año 1996. Y desde la visión de Netanyahu, de los datos que yo tengo, lo más relevante de este Clean Break era reemplazar el proceso de paz de Oslo por una política de fuerza, decía Netanyahu, promover un Medio Oriente fragmentado, debilitando a Siria e Irak, lo que mencionaba de la balcanización como una política para tratar efectivamente de debilitar a sus vecinos y estrechar las alianzas con Turquía y Jordania. Entonces, desde esa óptica, Netanyahu intentaba asegurar la hegemonía de Israel mediante la desestabilización de sus enemigos regionales. ¿Es esto lógico? Yo lo vería lógico de cómo está actuando Israel en este momento. ¿Cuál es su lectura? Bien, casi hablando de balcanización, se parecen mucho a los Balcanes, a justo a Palestina, ¿no? Porque a través de la historia siempre han sido sitios de paso. Quien quería llegar a Europa debía asegurarse el paso de los Balcanes. Y no por eso fueron países desarrollados, sino profundamente países que vivieron en conflicto. Importantes, no, hasta no hace mucho. Lo mismo pasa con sí, el Palestina e Israel. Los grandes imperios para consolidar su poder en el Mediterráneo suroriental tuvieron que también pasar por Palestina, el Imperio Romano, Bizantino, Otomano y todos en general. Bien, ahora fundamentalmente por la pregunta, el aspecto es de que
a los Estados Unidos también y a las principales potencias, saben que con Israel ellos tienen que manejar una política en la cual tienen limitaciones en la imposición. Primero, esa limitación viene por las capacidades nacionales que tiene Israel. Y sus mayores capacidades nacionales no están en Israel. La mayor capacidad está en el mercado mundial, ¿cierto? En el gran apoyo de la comunidad judía mundial, independiente de la nacionalidad que eso tenga. Eso es algo fundamental. Lo otro, el aspecto fundamental es que el papel y el interés fundamentalmente de las potencias mundiales está en los recursos que existen allí, ¿sí? En el petróleo fundamentalmente y en las líneas de comunicaciones. Y eso, un conflicto afecta significativamente a sus intereses, ¿sí? Esa es la parte fundamental y Israel, para mí, actúa fundamentalmente sobre sus aspectos de creencias en la Biblia, en sus creencias religiosas y en el aspecto de prevalecer, ¿sí? El término fundamental es prevalecer como un Estado, siendo parte del primer mundo, no constituirse una gran potencia, pero sí, en cambio, en que su comunidad sea una de las principales del mundo. Eso es algo fundamental que Israel va a desarrollar, esté en esa capacidad, y ante eso, uno de los aspectos fundamentales para Netanyahu es el prestigio, tanto el prestigio hacia adentro del país como el prestigio hacia sus propios enemigos. Recordemos, él tiene cierta similitud con uno de sus antecesores, que fue un terrorista, me refiero, y fue terrorista en sus épocas jóvenes, y después le dio el Premio Nobel de la Paz, el primer ministro Menachem Begin, que cuando le indicaron que debía retirar de Golán a sus tropas y otras, le indicó al presidente norteamericano que de esa época que Israel se arrodilla solo ante Dios y ante nadie más en este mundo. Entonces, la forma de vida de Israel lo ha hecho que para este asunto, o sea, fundamentalmente para prevalecer como Estado. Absolutamente. Yo quería referirme a propósito claro, de su introducción, del aspecto histórico de Israel. Y efectivamente Israel, y hacia allá apunta mi pregunta, están utilizando el historicismo y la arqueología con fines de geopolítica. Esto es el cruce entre historia, arqueología y la geopolítica que mencioné. Eh, Esto con el ánimo de alcanzar espacios en los que se inscribe una narrativa nacional y que funciona como símbolo político. En el caso de Israel, estos lugares que ellos están determinando no solo evocan un pasado, sino que proyectan un futuro territorial. De lo que estaba indagando, la serie de excavaciones en Jerusalén y la creación de un parque arqueológico en Cisjordania funciona como un asentamiento simbólico que acompaña o anticipa la colonización física. ¿Qué opinión le merece la posición historicista y esta fiebre arqueológica de Israel para justificar y legitimar sus expansiones territoriales? Sí, bueno, y en general, no solo en Israel, sino casi todo el mundo está cambiando en algunas partes. Pero fundamentalmente, de acuerdo, y si no me equivoco, es la Universidad de Stanford con sus analistas que alguna vez realizaron una investigación profunda de geohistoria sobre los territorios palestinos, israelitas, y en realidad la versión del Gran Israel, que algunos posiblemente lo tienen, es hasta donde llegó el reinado de David, que es hasta Damasco, pero eso es muy difícil de establecer y para eso entra prácticamente la arqueología y otros aspectos fundamentales, ¿no? Que de hecho eso va a estar cambiando continuamente con descubrimientos y con nuevas formas de calcular la antigüedad de las cosas. Pero fundamentalmente lo que es casi irrefutable es que Israel nunca incluyó en sus territorios a la península del Sinaí en la parte del este. Sí, no Sí, llegó al Sinaí anteriormente. En su costa nunca fue más allá del río Litani, que es el límite con Líbano. Sí, y hacia el norte nunca llegó a Damasco, Israel. Sí, ha ocupado los altos de Golán, todo, pero nunca llegó a Damasco.
y muchas veces se extendió a los dos lados del río Jordán, pero nunca se adentró y tomó posesión del desierto jordano. Entonces, por ejemplo, el hablar de un gran Israel es referirse tal vez a una época de historia todavía difusa, como es la extensión del reino de David, que más o menos es por el año 1000 eh, eh, mil antes de Cristo, por esas épocas, más o menos 900, 1000 años antes de Cristo. Entonces, por eso es fundamental que hablar de, por ejemplo, eso cae en algo muy peligroso en la parte política, ¿no? Que es, y sociológica también, que es el nacionalismo. Hablar de la gran Serbia, de la gran Siria, del gran Israel. El Por gran ejemplo, Irán. Irán hablaría del imperio persa, ¿no? Que llegó hasta Grecia. Entonces, son momentos de la historia, pero casi siempre estos momentos fueron destruidos por las propias potencias occidentales cuando dividieron el Oriente Medio sin respetar principios fundamentales como son la parte geohistórica de lo que eran los pueblos de esa época. Entonces, yo no pensaría que Israel va a tratar de extenderse más cuando la riqueza Israel la tiene ya en otros países, ¿no? Tomando a otros países, por ejemplo, a Luxemburgo, a, a Suiza. Entonces, antes era la territorialidad, era un factor de potencia. Hoy, si bien va aumentando el tamaño de la población, eh, eso Israel no será uno de los países que tendrá próximamente también cánones de envejecimiento como el resto del mundo. Entonces eso ya va quedando sin ningún sustento casi. Yo no me atrevería a hablar de que ellos quieren extender su población, sino dar una seguridad, establecer lo que también tiene Estados Unidos, ¿no? Su famoso área de seguridad inmediata. En todo caso, esto de la historiografía oficial que le decía y de la arqueología de Israel, a mi modo de ver, son más que ciencias, son armas culturales de una lucha Sí. geopolítica al inscribir el presente en el marco de un pasado bíblico que resulta interesantísimo. Israel convierte cada excavación y cada interpretación histórica en un argumento de soberanía. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es menester hacerla ya al cierre del programa, porque el tiempo nos ha quedado cortísimo. Eh, Les decía, ¿en qué medida esto de la remoción de los palestinos de sus tierras en Gaza, en Cisjordania, y consecuentemente nos llevaría a hablar de genocidio? Y quiero yo definir que genocidio es ese conjunto de actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso a través de varias medidas: matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los mismos, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, traslado por la fuerza, exterminio de gran parte de la población, lo que estamos viendo a diario en Gaza. La pregunta es, ¿debemos esperar a que la Corte Internacional de Justicia califique como tal o ya se ha configurado un genocidio en la Franja de Gaza? Bueno, hablar de genocidio sí también es bien delicado y hay que hacerlo de la manera más cruda posible también. Eh, ¿Quién calificará o quién determinará esto de los aspectos de genocidio? Es quien gane la guerra, ¿no es cierto? ¿A qué voy, por ejemplo? Eh, no fueron uno entre los mayores hechos de exterminio sucedidos en la historia de la humanidad. Uno de ellos es las bombas atómicas en Hiroshima, en Nagasaki, y la amenaza de la tercera bomba atómica sobre Tokio, que determinó la rendición. Es hablar de la incineración masiva de las casas de papel y madera de Tokio, ¿no? Con todos los niños y todo ahí. Eh, quienes ordenaron eso sabían lo que hacían. Sin embargo, ganaron la guerra.
es hablar del exterminio total en Dresden, por ejemplo, una ciudad que hoy es maravillosa, ¿no? De Alemania, parte Alemania. oriental de Alemania, que los bombardeos fueron de tal forma y de tal magnitud para que... Y en esa época ya solo estaba gente vulnerable en Dresden, ¿no? Totalmente. Y la demora, justo un gran líder como Churchill, eso es las cuentas pendientes que tiene, la demora para permitir que el influjo rojo siga arrasando y no garantizar la vida, por lo menos, de los niños y mujeres de Alemania de esa época. Es hablar, por ejemplo, del el genocidio armenio, ¿no? Es hablar de lo que ha pasado con la población kurda, por ejemplo, lo que está en la antigua, en Myanmar, por ejemplo. Eh, eh, es hablar de más o menos 23 millones que murieron en China cuando una política fracasada en el gran salto adelante determinó la No, muerte de hambre de eso. O es hablar de la muerte en la zona más fértil de la India, de más o menos, creo que son algunos millones de habitantes que murieron de hambre, ¿no? De hambre cuando la producción agrícola y otras de Bangladesh fueron a los trenes logísticos para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quien gana no es genocida o quien tiene la victoria ya no es juzgado por eso, ¿no? Y así hablaríamos de en cada año todos los eventos que participaron. Entonces, para mí el principal problema de todo esto es que el sistema internacional está obsoleto totalmente. Y el mundo es un sitio que, sin ser pesimista, peligroso, inestable, que no tiene un liderazgo. Posiblemente hay una multiplicidad de poderes que están este rato en la escena mundial, pero no es un mundo unipolar. Posiblemente es un mundo multipolar y dentro de esa multipolaridad hay una tripolaridad manejada creíamos que era Estados Unidos, Europa y China, pero parecería ser que es de Estados Unidos, Rusia y China, porque son los países que tienen la capacidad y la intencionalidad de ejercer su poder más allá de sus fronteras. Entonces, ese es el debate y por lo cual la geopolítica ha vuelto con furia, con violencia, con una geopolítica de poder y que debe ser comprendida ya no bajo tónicas deterministas, sino con nuevos insumos que recién están aclarando al mundo y que están cambiando la fisonomía de la parte geoestratégica del planeta, ¿no? absolutamente, y el tiempo nos ha quedado corto. Galo, una reflexión final en relación a la visión geopolítica de Israel, la pentalacia, el gran Israel y el futuro nefasto que le espera al pueblo palestino. Bien, el pueblo palestino es el que ha sufrido mucho. Y al decir pueblo palestino, no incluye a los políticos palestinos, peor, a los grupos criminales armados de Palestina, y ni siquiera a aquellos que han hecho fortuna defendiendo la causa de Palestina a través de grupos interesados en que el mundo tome una versión a lo mejor errada de los hechos. Me refiero a los niños, a las mujeres, pero hay algo más aún todavía. Hechos como ese están desarrollándose en otras partes del mundo, pero no les toma nadie importancia, porque son a lo mejor países que no tienen, que tienen una fragilidad absoluta. Me refiero en el Sahel y más abajo, donde los señores de la guerra o los grupos eh, filiales del terrorismo sunita, ¿no es cierto?, de Al Qaeda y de otros, desarrollan una matanza continua, tráfico de casi esclavos, ¿no? Tráfico de migrantes, de personas, y que esos están alimentados fundamentalmente por armas producidas por los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, de Estados Unidos, de China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, todo eso, y con esas armas matan y con esas armas el mundo sigue siendo un lugar mucho más inseguro. Esperemos que algún rato se acuerden pero va a ser bien difícil si no se ponen de acuerdo los principales líderes en estabilizar por lo menos la situación geopolítica
mundial. Y ahí Muchas entra también gracias. Israel. Claro que sí, claro que sí. Deseo agradecer al coronel Galo Cruz por habernos ilustrado en un tema de tanta actualidad y tanta complejidad. Mil gracias también a nuestros patrocinadores y a los grupos que nos han permitido replicar este programa. A ellos mil gracias por permitirnos ingresar en sus hogares y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Galo. Un abrazo muy gentil. Un abrazo y un privilegio haber estado con ustedes y esperamos que la situación es mejor. Gracias, Timmy, por invitarme. Gracias, buenas noches. BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta capacitación no hay un seguimiento, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego.